En un proyecto nuevo voy a crear un botón que diga cuadro de mensaje. Y en el otro voy a colocar input box. Vamos a hacer un label que diga ingresar un dato. Como yo voy a permitir ingresar información, voy a tener acá una cajita de texto. Y mediante el botón de cuadro de mensaje, voy a mostrar mediante un mensaje la información que se ingrese dentro de esta cajita. Después vamos a ver el tema del input box. Cuadro de mensaje. Primero, la estructura del MSG Box es la siguiente. Voy a hacer un clic. Acá abajo en la parte inferior tenemos dos botoncitos. Por defecto estamos viendo todos los procedimientos. Yo en este caso voy a hacer un clic en el primer botoncito para que solamente me permita ver el procedimiento actual. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo muchas líneas de código, voy a estar visualizando solamente la sección en la que me encuentre. Así no nos mareamos. Bien, ahí está. Entonces voy a trabajar individualmente en el botoncito. Para mostrar un mensaje usamos MSGBox. Al momento que hacemos el espacio, nos aparece toda esta estructura, ¿sí? Indicándome todas las secciones que posee el MSGBox. Cada una de estas secciones está separada por una coma, que la tenemos acá. Entonces me está indicando que primero va a ser el texto, o sea, lo que va a estar leyendo el usuario. En la siguiente sección tenemos botones y tenemos los iconos. En la tercera sección un título, en la siguiente sección un archivo de ayuda, y así con cada una de las partecitas. Entre comillas, lo primero que se escribe es el texto que se va a mostrar. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Así como está el MSG Box, tranquilamente puede quedar. ¿Por qué? El resto de los parámetros, fíjate que están entre corchetes. Cuando los parámetros están en corchetes, significa que no son parámetros obligatorios. Quiere decir que no es necesario que estén. Sin que estos parámetros estén, el MSG Box puede funcionar. Pero fíjate que el primero que dice prompt no está entre corchetes. Entonces, sí o sí el MSG Box tiene que tener algo al inicio. ¿Sí? En la primera parte tiene que tener ya sea un texto que escribimos entre comillas, la información que capturamos de una variable o algo que esté en un objeto, un textbox o un label. Entonces acá tengo el texto, como lo escribí yo, lo escribimos manualmente, tiene que ir entre comillas. Voy a poner play. Cuando presiono cuadro de mensaje, me sale el texto que escribí en pantalla, un título, proyecto 1, que es el mismo nombre de mi proyecto, y el botoncito a aceptar. Bien, son estas características que ya vienen por defecto. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el título? Vamos a poner coma. En todo el procedimiento, el título se encuentra en la posición número 3. Entonces, si yo, por ejemplo, a continuación pongo el título, escribo un texto que me parezca de título, me va a tirar un error, porque me va a decir no. Lo primero que sigue después del texto son estos botones e iconos. ¿Vos querés poner el título sin cambiar, sin poner iconos o sin cambiar el botón de aceptar? Tenés que apretar coma nuevamente, porque está en la tercera posición. Y fíjate en un detalle, se remarca como en negrita. Yo voy a borrarlo, pongo coma una sola vez y se remarca en negrita los botones. El title no. Ahora pongo coma nuevamente y se resalta en negrita title. Si vuelvo a apretar coma, fíjate cómo va pasando por secciones, dependiendo de la coma que se encuentre. Otra opción, en caso que yo no quiera poner varias comas, supongamos que
digo, no, la verdad que quiero poner el título, no me interesa cambiar los botones, pero no quiero andar poniendo coma, porque capaz que me voy a olvidar. Quiero ir directamente al título. La única forma de saltar e ir directamente al parámetro que necesito es colocarlo de la siguiente manera. Se escribe tal cual, title, y se pone 2 puntos y el igual. Y fíjate cómo automáticamente ahí saltó al title. Entonces, de esta forma yo puedo cambiar el orden de cómo cargar la información dentro del MSG Box. Le digo, bueno, ahora quiero el title. Pues lo primero que me interesa cambiar. Le voy a poner ejemplo con MSG Box. Y listo. Pongo play, presiono el botón y fíjate cómo cambió el texto. Ejemplo con MSG Box. Y ni siquiera hizo falta poner coma. ¿Cómo vamos hasta acá con el MSG Box? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras consultar? Perfecto. ¿El tamaño de la fuente se ve bien? Me olvidé de preguntarle a los chicos la clase pasada. Pues el texto se puede cambiar de tamaño para que se vea un poco más grande. Joya. Muy bien. Bueno, este lo voy a sacar porque quiero pasar a los botones. Cuando ponemos coma, automáticamente, después de escribir el texto, yo el título lo saqué, se remarca botones e iconos. Y me sale una lista grande. En esta lista yo tengo mezclados por un lado los iconos y por el otro lado los botones. Para poder colocarlos no importa el orden, yo puedo poner iconos primero y después los botones, o botones primero y después iconos. El orden no altera el factor del producto. Quiero ponerle un icono de... porque hay varios, vamos a ponerle Visual Basic y vamos a ponerle el de información, Information. Yo puedo seguir escribiendo tal cual como está acá, pongo Information, o así como está, aprieto el tabulador y automáticamente termina de escribir. Ahí tenemos BB Information. Voy a probarlo. Cuadro de mensaje y me emite un sonido y me sale el iconito al costado. Así como también está Information, tenemos otros iconos que me olvidé de ponerlo. Lo iba a subir el otro día y me olvidé de colocarlos para que ustedes no tengan que andar probando uno por uno a ver cuál es el icono. Entonces, estos serían los iconos BB Critical, Information, también está el de Question, que tiene un símbolo de interrogación, y otro que es de exclamación. Exclamation. Son solamente esos. Y después tenemos los botones. Vamos a ponerle BB. El que está por defecto, si nosotros no especificamos ningún tipo de botón, es el botón aceptar, que es OK only nada más. Si yo quiero, por ejemplo, que me pregunte y me diga, me dé las opciones sí, no o cancelar, entonces tendría que ser yes, no. Así como está, me aparecen los botones sí y no. Como los botones no están programados, no importa si yo presiono sí y no importa si yo presiono no, no van a hacer nada. Pero me da la información de cada uno de ellos. Si yo quiero cambiar los botones y cambiar también un icono, a continuación yo no puedo colocar lo siguiente, por ejemplo, Information, porque me va a tirar un error. Yo lo que tengo que hacer es concatenarlos para decir, bueno, quiero las dos cosas en el mismo lugar. Para concatenar, en este caso usamos el símbolo de suma. Porque vas a ver que para concatenar se utiliza también el símbolo de ampersand, que lo usaste recién para el pat. Up-pat. Entonces usamos el ampersand para concatenar. Si acá usamos el ampersand, fíjate que no muestra nada. El botón es aceptar
y el icono es information. En cambio, si ponemos el más, ahí sale el icono y los dos botoncitos, ¿sí o no? Bien, esto por un lado. El MSG Box me va a servir para mostrar información en la pantalla. De esa manera le estoy diciendo al usuario qué es lo que está pasando. Si, por ejemplo, estoy trabajando con base de datos y presiono el botón guardar, me tiene que aparecer un mensaje que me diga se guardó de manera exitosa, o si ocurrió un error en el proceso al momento de guardarlo, también me tendría que avisar. Todo para eso sirve el cuadro mensaje, mostrar información en la pantalla. Ahora bien, mientras el MSG Box muestra los datos, el Input Box me va a permitir a mí ingresar información dentro de él. Esto lo voy a reemplazar por otro label. Voy a borrarle el caption y le voy a hacer un bordecito. Bien. Entonces, para el Input Box hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo previamente tengo que decirle dónde va a estar guardando la información. Si yo lo hago normal, voy a hacerlo común, voy a poner Input Box y acá sí o sí hay que usar paréntesis. Fíjate que es más o menos similar al MSG Box, donde tenemos el texto que es obligatorio y el resto de los parámetros que son opcionales. Entonces voy a colocar un texto y voy a decir ingresa un dato. Nada más. Y cierro el paréntesis. Así como está, lo voy a probar. Input Box. Me sale el texto, ingresa un dato. Como no le especifique ningún tipo de título, por defecto me aparece proyecto 1. Y estos dos botones vienen por defecto y no se pueden cambiar. Tampoco se le pueden añadir iconos. Esa es otra diferencia con el MSG Box. Y automáticamente me creo una cajita de texto donde yo puedo cargar datos. Entonces yo puedo, por ejemplo, poner acá un texto. Hola, soy un texto de ejemplo. Al poner aceptar, ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo escribí desapareció. ¿Por qué? Porque en ningún momento lo estoy guardando en algún lado. Lo que yo ingreso en el Input Box tiene que estar almacenado en un objeto, como un label, una cajita de texto, inclusive también un botón puede ser, o en una variable. Pero lo importante es que se tienen que almacenar en algún lado porque esa información después la voy a usar. Así que lo voy a borrar y voy a decir lo siguiente. Label1.caption va a ser igual a ¿qué? A lo que yo escriba dentro de mi input box. Abro el paréntesis, comilla, y acá vamos a ponerle ingresa un dato. Coma, le voy a colocar el título, ejemplo con input box, y ahí lo tengo. Input box, ingresar un dato, vamos a ponerle hola, ¿qué tal? Acepto y la información automáticamente pasó dentro de mi label. Voy a ejecutarlo de vuelta. Ingreso otro dato. Aceptar. Y automáticamente se va reemplazando la información, porque le estoy diciendo, bueno, lo que está dentro del input box tiene que pasar y colocarse dentro de este label. Esa sería la diferencia entre el MSG Box. Uno muestra la información y el otro captura los datos. ¿Alguna duda? Perfectirijillo. Muy bien. Joya. Esto... me andar borrando las cosas, lo saco directamente y creo un proyecto nuevo. Más fácil. Bien, ahora. ¡Taratatán! Dentro de Classroom tenemos varios ejercicios y el que vamos a realizar es este que se llama
input box y variables. Pero antes de hacer este ejercicio tenemos que ver en un inicio qué son las variables. ¿Qué son las variables? ¿Para qué sirven? Y cómo las vamos a estar utilizando. Así que, una variable en cualquier lenguaje de programación, ya sea Visual Basic, Java, JavaScript, Python, PHP, el lenguaje que quieras, la variable nos va a servir para almacenar un dato dentro del programa. Ese dato se va a estar actualizando. Por ejemplo, supongamos que yo vamos a suponer, estoy navegando en internet y voy en una página para comprar productos. Y voy añadiendo a un carrito todos los productos que yo estoy comprando. Si yo, por ejemplo, no inicié sesión, lo más probable es que al momento de cerrar la página, esos productos que estaban ahí guardaditos desaparezcan. Y a medida que yo voy ingresando productos dentro de ese carrito, el precio se va actualizando, o sea, va variando. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de las variables. Lo mismo si yo diseño un programa para algún supermercado. Voy cargando los productos y pasa lo mismo. La cuenta, según el precio, eso se va sumando y después me va a dar el total. Si en algún momento yo saco un producto, ese dato, ese total se va a estar actualizando constantemente. Entonces ahí requiero de una variable, porque ese dato va variando. Voy a hacer doble clic. Las variables las podemos declarar en distintos lugares. Yo, por ejemplo, acá estoy en un procedimiento, que es el procedimiento del form load, que es cuando se carga el formulario. Cuando nosotros presionamos play e iniciamos, lo que esté dentro del form load se va a ejecutar automáticamente. Si yo, por ejemplo, acá pongo msgbox y escribo hola, al momento de poner play, lo primero que hace es ejecutar el mensaje y después me muestra el formulario en pantalla. Entonces acá tenemos el procedimiento del form load. Si yo creo un botón, acá tengo el procedimiento que es del botón. Las variables las podemos crear dentro de cada procedimiento, pero hay que tener en cuenta el detalle siguiente. Esa variable que yo creé en este procedimiento me va a estar funcionando solamente en esa sección. ¿Qué quiere decir? Si yo creé mi variable acá en el botón, le puse un nombre, le asigné un dato. Si yo llamo a esa variable desde otro objeto, esa variable va a estar vacía porque funciona solamente dentro de este ámbito. Sería el ámbito del procedimiento. Si yo estoy trabajando con una variable que tiene que ir actualizándose constantemente, ahí voy a tener que crear una variable a nivel formulario, que lo que hacemos es declararlas acá en la lista de objetos en la sección general. O sea que en la parte de arriba, acá voy a declarar todas las variables que yo sé que las voy a estar necesitando porque son llamadas por varios objetos. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que lo veamos bien. Vamos a tener este botón, contar. Y voy a tener un label, y voy a hacer acá un botón que diga mostrar, que mediante un msgbox me muestre el número que está acá almacenado. Entonces tenemos acá dentro del botón Command 1 voy a declarar una variable. Para declararlas colocamos dim. Sería como dimensionar una variable. Luego que colocamos dim, a continuación establecemos el nombre que va a tener esta variable. En los nombres ocurre lo mismo que cuando le asignamos un nombre a los objetos.
¿Qué es lo que no podían tener? Espacios en blanco. Regla número 1. Yo no puedo llamar a una variable mi variable y dejarle un espacio en blanco porque me va a tirar un error. Si yo quiero ponerle el nombre mi variable en 2 palabras, lo que tendría que hacer es o que quede todo junto y colocar una mayúscula en la segunda palabra, o usar un guión bajo. Entonces, de esa manera sí me lo va a estar aceptando. Espacios en blanco no se podían. ¿Qué otra cosa no se podía? Colocar un número antes. Yo, por ejemplo, puedo poner variable 1, pero no puedo poner 1 variable, porque me tira un error, ni siquiera me deja continuar. En cambio, si yo pongo el 1 al final, hago un espacio y no me tira ningún tipo de error, me lo acepta. Entonces, esos son los detalles a tener en cuenta con las variables. Es lo mismo que cuando nombramos los objetos. Sin números al inicio y sin espacios en blanco. A esta variable le voy a poner un nombre, llamada contador. Como les dije en un inicio, cuando se trata de los objetos, póngale nombres que los puedan identificar. Acá le llamé contador. Ahí ya tengo lista mi variable. Una vez que la definimos y le pusimos el nombre, a continuación debemos definir el tipo de variable que va a ser, o sea, el tipo de dato que voy a estar guardando. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner as y espacio. Acá le tengo que decir al programa qué es lo que voy a estar guardando. Si voy a estar guardando un texto, si voy a estar guardando un número, si voy a estar creando un objeto para después el día de mañana utilizarlo, por ejemplo un label o una cajita de texto, o si va a ser del tipo booleano. O sea que solamente me va a estar aceptando true o false. Eso, el tema de los booleanos lo vamos a estar viendo un poquito más en detalle más adelante. Como yo quiero que me almacene números y estos números después yo los voy a estar incrementando para que se vayan sumando, lo voy a definir como tipo entero. Así que voy a colocar integer. Si yo de repente quiero trabajar con decimales, tengo más opciones. Puede ser del tipo single. Entonces, de esa manera acepta. El tipo single acepta tanto valores enteros como valores con decimales o con coma flotante, que también se lee esa palabra en varias opciones. Decimales o coma flotante. Voy a dejarlo hasta ahí. Solamente integer o single. ¿Qué pasa si quiero guardar textos? En el caso de los textos tenemos la opción string, que sería cadena de caracteres. En este caso lo voy a dejar como integer. ¿Cómo vamos con las variables? Good. Bien, ya tengo creada mi variable, ya tiene su nombre y ya le definí la información que voy a estar guardando dentro, que va a ser un tipo numérico. Ahora lo que yo voy a hacer, como es un contador, se va a estar incrementando la información y se va a estar guardando en el label 1. Entonces le voy a decir lo siguiente. Label1.caption va a ser igual a la variable contador. Voy a probarlo y voy a presionar contar. Como es del tipo integer, es del tipo entero, y yo no definí un valor, por defecto, si yo no le especifiqué qué dato va a estar guardando esta variable, siempre le va a estar asignando el valor 0, ¿sí? Que sería el valor inicial. Voy a hacer un espacio y acá le voy a decir, bueno, la variable contador se tiene que ir incrementando. Por ejemplo, le voy a poner contador, voy a poner 1. Contador va a ser igual a 1. Al poner contar, cada vez que presione contar, me va a estar mostrando el número 1. ¿Por qué? Porque acá yo le definí solamente este dato, que sea igual a 1. Entonces siempre va a ser igual a 1, nunca se va a estar incrementando.
Para incrementarlos en Visual, lo que hacemos es lo siguiente. Le tengo que decir que lo que esté guardado en contador más 1. ¿Qué quiere decir con esto? En un inicio, la variable contador vale 0, porque acá en realidad lo que estoy haciendo es incrementándole, pero en un inicio vale 0. Entonces acá tenemos guardado el número 0. Al tener el igual, me dice, bueno, lo que está guardado en la variable contador. Lo que está guardado en la variable contador ahora es el número 0, porque todavía no le puse nada. 0 más 1. Entonces acá lo que estoy haciendo es incrementándole. Ahora va a valer 1. Cuando yo haga el primer clic, va a tener ese dato, va a valer 1. Una vez que guardó el número 1, ahora la variable contador vale 1. Entonces, este valor va a ser igual a lo que estaba guardado previamente, que es el número 1, más 1. Entonces ahora tiene el número 2. Y así constantemente. Ahora tengo guardado el número 2, así que lo que está guardado, que le sume el 1. Bien. Esta variable que está acá, yo la tendría que haber declarado en la sección de general para que funcione. Ahora sí. Ahí está funcionando. Al estar acá, dentro de esta misma sección, yo lo estoy declarando y la variable valía 0. Entonces, ¿qué era lo que hacía el programa? Primero ejecutaba esto. Declaraba la variable. Paso 1. Paso 2. Le asignaba un valor. Paso 3. Mostraba la información. Eso es lo que hacía con el primer clic. Con el segundo clic, volvía a repetir el mismo proceso. Declaraba la variable, le asignaba el valor y después lo mostraba en pantalla. Entonces, en este caso, como la estaba declarando en la misma sección, por eso siempre iniciaba con 0, no se estaba nunca se iba a actualizar. En cambio, al estar en la parte superior, o sea, a nivel de formulario, ahí ya lo declaré. Mi variable ya está declarada. Y recién ahora, cuando se hace un clic y se ejecuta, ahí es donde comienza a asignarle un dato. Entonces, esto ya está declarado, listo. Hago un clic y ahí recién contador tiene el valor que es 1 y lo muestra en la pantalla. Vuelvo a hacer un clic, la variable ya está declarada, así que automáticamente empieza a contar cada uno de los datos. Entonces acá, al ponerle contar, cuenta, ¿sí? Fíjate, yo sigo apretando, como no tengo un límite, sigue. Cierro mi formulario y cuando vuelvo a ponerle play, presiono contar y vuelvo otra vez de 0 contando. ¿Sí? O sea, que no es que el dato queda almacenado, guardado en algún lugar. Yo cerré el programa y la variable desapareció, por decirlo de alguna manera. Se borra y vuelve a iniciarse. Y se le llaman variables porque el dato va variando, o sea, puede cambiar. Acá, por ejemplo, le estoy diciendo que vaya contando más 1. Si yo le digo contador más 10, y le pongo contar, automáticamente arranca con el 11. ¿Por qué? Porque va por partes. El primer proceso, al inicio, le dijimos que guarda el número 1. Pero ¿qué pasó? Después cambiamos de opinión. Y en la siguiente línea le estamos diciendo, bueno, lo que está, súmale 10. ¿Sí? Entonces, el valor por eso varía. Por eso se llaman variables. Va variando, se va actualizando y va cambiando. Yo a esta misma variable después le puedo colocar cualquier otro número. Yo, por ejemplo, acá ahora le puedo decir que contador va a ser igual a 25. Entonces, cuando ponga contar, automáticamente me va a traer
el último dato que capturó, que es 25. No importa que arriba le hice un incremento de 1, que después le hice un incremento de 10, no importa. Después le dije, guarda el 25 y guarda solamente el 25. No importa cuántas veces presione el contar. Entonces, acá por ejemplo tengo el contador que lo creé a nivel de formulario. Voy a ir acá al mostrar y voy a poner MSGBox y voy a decir el número guardado es. Voy a concatenar mediante un ampersand la variable contador. Voy a sacar esto y me voy a quedar solamente con el +1. Entonces pongo contar. El número guardado es 6. Sigo contando. El número guardado es 14. El número guardado es 19. Entonces, como mi variable está declarada en la sección del proyecto, ¿sí? A nivel proyecto, entonces yo puedo llamarla desde cualquier otro objeto. Ese es el tipo de variable a nivel proyecto. Voy a hacer acá abajo otro label. Vamos a ponerle texto. Bien. En el caso del texto, voy a hacer acá, voy a decirle dim, voy a declarar una variable del tipo texto, que sea texto as string, como cadena de caracteres. Con el tema del input box, yo les había comentado que necesitamos un objeto, algo que me permita almacenar provisoriamente el dato que está dentro del input box. En este caso, como creé una variable, voy a hacer uso de esta variable. Y le voy a decir que esta variable llamada texto me guarde lo que va a estar en el input box. E ingresa un dato. Y que después ese dato pase al label. Label 2 igual texto. Ups. Texto. Vamos a probarlo a ver si funciona. Ingresa un dato, ejemplo, pongo aceptar y automáticamente pasa a este label para mostrarlo. Ahora vamos a hacer uso del botón mostrar. Ahora quiero que me muestre la información que está en el label, como habíamos hecho con el de contar. Sería msgbox, el texto guardado es ampersand y llamo a la variable texto, que fue la que creé acá. Entonces vamos a poner el contar, me dice el número guardado. El texto, vamos a poner texto de ejemplo, me aparece dentro del label 2 y al presionar mostrar me dice el texto guardado es, y está vacío. ¿Cuál es el problema? El tema es que esta variable llamada texto fue creada dentro de un ámbito del procedimiento. Entonces, esta variable de texto solamente puede ser llamada y utilizada dentro de este objeto, o sea, dentro del command 3. Yo dentro del command 3 puedo llamar a la variable la cantidad de veces que quiera, que se me ocurra y que necesite. Pero esta variable no la puedo llamar desde otro lado. Por el contrario, en el caso de la variable contador, como fue creada en la sección general, o sea, fue creada a nivel de formulario, entonces
Acá le asigné el dato, o sea, la información que iba a estar guardando, y la llamé dentro de este botón. Y acá funcionó, porque la variable fue declarada. Acá en el formulario le asigné el dato y yo puedo llamarla desde otro control sin ningún inconveniente. Entonces ahí tenemos los dos ámbitos de las variables, donde tenemos a nivel procedimiento, o sea, solamente en una sección, o a nivel formulario. Por lo general, el 90% de las veces, las variables siempre las vamos a estar declarando en la sección general, porque por lo general siempre se hace uso de ese tipo de variable en todo el formulario. Pero puede ser que en algún momento necesitemos trabajar con una variable y que solamente se almacene acá adentro. Un detalle que no les comenté con el tema del nombre de las variables es que si mi variable se llama texto, yo no puedo llamar a mi label o algún objeto texto. O sea, no pueden tener el mismo nombre. Acá me dejó colocarle el nombre. Vamos a ponerle aceptar. Y acá me tiró un error. Me dice, se requiere un objeto. Acá le voy a poner terminar. Al label le cambié el nombre y lo llamé texto. Entonces yo acá le había puesto el label 2. Así que acá le voy a poner texto. Texto. Entonces, ahí me tiró un error. Y me dice, calificador no válido. ¿Cuál es el problema? Yo este nombre ya lo estoy usando para para una variable, por ejemplo. Entonces, no puedo volver a usarlo. Cuando le cambié el nombre al label no me tiró ningún error, no me tiró ninguna advertencia. Pero después ya cuando lo quise ejecutar, ahí sí, me saltó un error y me chilló. Le voy a poner label 2. Y acá le voy a dejar de vuelta label 2. Entonces tengan en cuenta también con las variables, los nombres no pueden ser igual después en los objetos. Si quieren, para no confundirse, por eso en el nombre de los elementos se coloca, por ejemplo, si son labels, se coloca LBL, por ejemplo, texto. Entonces yo sé que de esa forma no me voy a confundir con los elementos. Rara vez se utiliza, por no decir que no se usa nunca, pero a veces ponen var como para decir, bueno, esta es una variable, como para diferenciarla del resto de los objetos. Pero esto no se usa mucho. Da la opción como una sugerencia, pero no se usa. O yo por lo menos no lo uso. Entonces, estas son las opciones con las variables. Después, hay otro tipo de variable que tienen un ámbito global. ¿Qué quiere decir? Esta variable llamada contador funciona dentro del formulario número 1. Si yo tengo un segundo formulario, esta variable que está acá no me va a funcionar. ¿Por qué? Voy a agregar acá otro formulario. Voy a hacer un label para que me traiga el dato. Acá le voy a poner volver. Y acá le voy a poner ir al formulario 2. Y vamos a trabajar acá. Le voy a poner form2.show. Y acá me voy a ir al form1.show. Bien, entonces ahora, en el formulario 1 tenemos la variable contador. Ya sabemos que este procedimiento ni me voy a gastar en tratar de llamarla porque funciona, ni siquiera funciona en todo el formulario. Menos va a funcionar en un formulario aparte. Para llamar a los elementos de otro formulario, se asigna lo siguiente. Yo, por ejemplo, puedo poner el nombre del formulario, donde están esos objetos, y al poner punto, acá tengo, por ejemplo, fíjense,
Comando 1, 2, 3, 4, 5. Estos botones son los que están en el otro, pueden ser los que estén en el otro formulario. Si tengo labels también. Me aparece el label 1, label 2. Y en el caso de las variables, yo le había puesto como nombre contador. Si yo, por ejemplo, pongo con, no me sale absolutamente nada. Por el contrario, si acá en vez de dim pongo public, voy a volver al formulario 2, pongo punto, y acá recién apareció ahora la variable. Entonces, al ponerle public en vez de dim, significa que la variable va a ser global y la voy a poder llamar desde cualquier otro formulario, siempre y cuando recuerde colocarle previamente el nombre del formulario donde se encuentra esa variable. Contador. Entonces voy a poner play. Acá me guarda el nombre 8 y cuando voy al formulario 2 me dice se espera un procedimiento, no una variable. Entonces acá lo que tengo que decirle es, yo quiero mostrar la información acá en este label 1. Me voy a poner el label 1. Label 1.caption. Quiero que me traiga lo que está guardado dentro de la variable contador. Y automáticamente me trae el número. Entonces de esta manera yo puedo tener una variable que me funcione para varios formularios. Bueno, ahora sí, vamos a hacer entonces el ejercicio que se encuentra acá de formulario básico. Primero tenemos un label, que es ingreso de datos, es a modo de título, y después tenemos todos botones. Ingresa tu nombre, ingresa tu apellido, ingresa tu edad, mostrar todo y salir. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a armar las dos, el formulario, y cuando tengas el diseño me avisas, así armamos el código y lo hacemos todo en el momento. Fíjate que el trabajo está dentro del Classroom, en actividades clase 3, ahí vas a encontrar la fotita. No hace falta que la descargues, fíjate, solamente con hacer un doble clic te aparece en pantalla. Después las variables, recuerda que las vamos a estar declarando en la sección de general. No hace falta que sean public, porque no vamos a depender de otro formulario. Nos quedamos con el dim para poder dimensionarlas. Muy bien. Entonces, en la vista de código, acá en general, voy a crear las variables. Acá voy a ponerle nombre. Como va a ser cadena de texto, le voy a poner string. Al momento de ir un rengloncito para abajo, me sale una línea divisoria, como si estuviera separado. Acá estoy en la sección general y abajo estoy en la sección del formulario. Pero no importa, cuando yo ponga dim, apellido, as string y apriete enter, automáticamente es como que se va cargando todo en la misma sección. La edad va a ser un entero, así que vamos a colocarle integer. Ahora, con el tema de las variables, fíjate que las estamos declarando y las estamos colocando uno debajo del otro. Si yo tengo muchas variables, va a llegar un punto que voy a tener, por ejemplo, todo esto lleno de una larga lista de variables. Entonces, una opción es la siguiente. Si yo tengo un grupo de variables que son del mismo tipo, podemos declararlas en el mismo renglón. Por ejemplo, tengo nombre y apellido que son string las dos. Entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar dim, nombre, coma,
apellido as string. Entonces, ahí ya estoy declarando dos variables al mismo tiempo, en un solo renglón. Entonces me ahorré de tener que hacer varias veces dim. Entonces con esta coma vos podés concatenar todas las variables que necesites. Todas las variables, obviamente, que sean del mismo tipo. Si yo, por ejemplo, tengo dirección o tengo localidad, podría poner una variable para localidad, otra variable para dirección, y así todas las que necesite. Y bueno, la edad, pobrecita, quedó fuera. La colocamos en otro renglón. Así queda más prolijo. Una vez que ya están declaradas las variables, me voy a ir a los botones. Ingresa tu nombre. Entonces le voy a decir, bueno, en la variable llamada nombre, voy a crear el input box y que me diga, ingresa tu nombre. Siempre lo que nosotros vayamos a escribir, tanto para el, más que nada para el input box, el message box es importante lo que escribamos, porque si no el usuario no se informa de nada. Pero en el caso del input box es importante lo que escribimos, porque si yo le digo ingresa un dato, el usuario puede ingresar cualquier cosa, puede ingresar un número, un texto, una localidad. Entonces acá le estoy diciendo ingresa tu nombre. No solamente tiene que ser un texto, sino que además tiene que ser el nombre. Coma, y le voy a colocar un título. Por ejemplo, vamos a poner nombre de usuario. Y cierro el paréntesis. Me voy con apellido y hago lo mismo. Apellido igual input box. Ingresa tu apellido. Y acá voy a poner apellido del usuario. Y por último, ingresa tu edad. Lo voy a separar para que quede más prolijito y se ve mejor. Esto lo voy a sacar. Entonces ahí ya tenemos todos los input box. Tanto para el nombre, tanto para apellido y tanto como para la edad. Sí, cómo no. Opciones, formato del editor. Desde acá, si por ejemplo la letra que tiene no te gusta, bueno, a mí me gusta Calibri, pero si vos en tu editor querés otra fuente, ya sea si estás en vista de código o en vista de diseño, vas a opciones, formato del editor y desde acá podés cambiar el tipo de letra y el tamaño. Entonces acá está en 12, así que vamos a ponerle vamos a poner 14. Muy bien, ahí en 16 está bien, joya. Perfectillo. Ahí está, yo las veo mejor. Very good. Bien, entonces, ya tenemos lo que sería la información guardada de cada uno. Si yo presiono play y lo pruebo, por ejemplo acá pongo Paula, pongo mi apellido, ingreso mi edad. Pero ¿qué ocurre? Cuando presiono mostrar todavía no tengo listo lo que sería el código del botón de mostrar. Así que vamos a tuki, cerrar esta ventanita. A mostrar todo. Ahora me voy al Command 4. En este caso lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo tengo que en mi mensaje, mostrar el nombre, el apellido y la edad.
Entonces yo podría hacer lo siguiente, msgbox e indicar tu nombre es. Acá dejo el espacio dentro de las comillas, porque yo podría concatenar, poner comilla con el espacio, concatenar y traer, por ejemplo, la variable nombre. Pero es muy confuso porque en algún momento en algo nos vamos a equivocar. Yo capaz que me olvido una comilla, o capaz que incluso me olvido del ampersand. Todo lo más recomendable y directo es, después del texto, un espacio en blanco y listo. Y allá concatenamos. De esa manera no queda pegadito este texto con la información de la variable. Entonces ya tengo tu nombre es, variable nombre. Puedo hacer otro mensaje que me diga msgbox, tu apellido es, concatenar apellido, y otro msgbox que me diga tu edad es, y concatenar la edad. Así como está, en teoría funcionaría. Voy a poner Paula. De vecino. 35. Y mostrar. Primero ejecuta el primer mensaje. Tu nombre es la variable Paula. El siguiente mensaje, tu apellido, vale vecino. El siguiente mensaje, tu edad es 35. El programa funciona, me muestra los mensajitos. El único detalle es que me está mostrando todo en distintos mensajes. Si yo, por ejemplo, guardo más datos, necesitaría, por ejemplo, poner ese guardo dirección, localidad, 5 msgbox uno debajo del otro. Todo lo que vamos a hacer es colocar todo en un solo msgbox. Vamos a ver una opción primero. Una opción sería que esté todo en el mismo renglón. Ahora concateno. Tu apellido es, concateno apellido, ampersand, y acá tengo que hacer un espacio en blanco al inicio para que no quede pegado. Y tu edad es, ampersand, edad. Tu nombre es Paula, tu apellido es Pallavicino y tu edad es 35. Entonces me está mostrando todo en el mismo renglón. ¿Qué ocurre si de repente digo, no, quiero que me lo muestre, pero en vez de todo en el mismo renglón, uno debajo del otro? Primero el nombre, debajo el apellido y debajo la edad. Vamos a hacer lo siguiente, en vez de agregarlo, prefiero borrarlo, así lo coloco bien de cero y no nos mezclamos. Para poder hacer un salto de línea, en Visual Basic tenemos que hacer lo siguiente. Una vez que ponemos concatenar, colocamos las siglas Visual Basic y ponemos CRLF. Voy a hacer un espacio, concateno y digo, bueno, ¿qué es lo que va a estar debajo de ese renglón? Y pongo, no me preocupo por el espacio en blanco del inicio y digo, tu apellido, tu apellido es, ampersand, apellido. A continuación, ampersand y coloco el salto de línea. CRLF y indico. Y tu edad es ampersand. Esto lo voy a sacar, chuchis, edad. Le pruebo. Y ahí lo tenemos uno abajo del otro. Tu nombre es Paula, tu apellido es Pallavicino y tu edad es 35. Y todo dentro de un único msgbox. Ahora, igualmente, si uno dice, no, pero yo lo quiero en distintos msgbox, se puede hacer, no hay problema. Bien, este proyecto
Una vez que ya está terminado, no te olvides de guardarlo. Y después vamos a diseñar este proyecto que dice condicional simple, donde tenemos un label a modo de título. Acá tenemos otro label que dice ingresar un dato, una cajita de texto y dos botones, validar y mostrar, y otro que diga salir. Igual que en el anterior, armamos primero todo el diseño y después vemos de a poquito todo lo que es el código. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Ahora vamos a estar trabajando con estructuras condicionales. ¿Por qué? Hasta ahora, cuando nosotros ingresamos información, por ejemplo, en una caja de texto, al presionar mostrar, yo por ejemplo, si la caja estaba vacía, no importa, no me decía absolutamente nada. En este caso, lo que vamos a hacer es que el usuario sí o sí tenga que ingresar un dato dentro de la cajita de texto. Hasta que no ingrese un dato, me va a estar mostrando siempre un cartel de error. En el momento que yo ingrese una información dentro de la cajita, entonces ahí sí me va a estar mostrando mediante un MSGBox la información que está dentro del text box. Entonces para eso vamos a usar la función condicional. Este se llama text1, así que vamos a validarlo. La estructura condicional tiene lo siguiente. Se coloca if, va en minúscula, de esta manera. Colocamos la condición, acá yo voy a escribir en castellano. Una vez que colocamos la condición, o sea, evaluamos la condición, ¿cómo la vamos a estar evaluando? Yo, por ejemplo, voy a estar evaluando, puede ser el contenido de una caja de texto, puedo estar también comparando la información. Si estoy trabajando con números, puedo preguntar si es mayor, si es menor, si es distinto de. En el caso de los textos, siempre voy a usar el igual para compararlos. Entonces, esa sería la condición. La condición siempre se va a estar comparando. Va a haber una comparación ahí. Una vez que se plantea la condición, colocamos la palabra then, que sería entonces. Y enter. Automáticamente el then va a saber que se coloca en azul y el if también. En la primera línea, lo que estamos planteando es lo siguiente. Le estamos diciendo, si la condición que estamos planteando se cumple, si la condición planteada se cumple, entonces, sí, esto es lo que estamos haciendo así en castellano en la primera línea. ¿Qué ocurre si la condición se cumple? ¿Qué es lo que tiene que hacer el programa? Tiene que ejecutar una tarea. Entonces acá ponemos tarea a ejecutar. Vamos a ponerlo. Tarea a ejecutar. Else, caso contrario. ¿Qué pasa si la condición que planteamos al inicio, en el primer renglón, qué pasa si no se cumple? O sea, si no cumple con el criterio específico. Entonces, si no cumple con el criterio específico, en caso contrario, se ejecuta otra tarea distinta. Tarea a ejecutar en caso que la condición no se cumpla. Una vez que terminé de armar toda la estructura, yo acá inicié con un if. Por lo tanto, acá voy a finalizar con un end if. ¿Sí? Esto es muy importante. Si yo me olvido el end if, automáticamente el programa me va a tirar un error. Me va a decir bloque if sin end if. O sea que en algún momento del código abriste un if y nunca lo cerraste. Entonces, sí, obligatoriamente siempre tiene que estar el end if. Entonces ahí fíjate que no tiró ningún tipo de error. Otra cosa, yo puedo plantear una condición y no es obligatorio que haya un else.
Entonces yo puedo dejarlo, por ejemplo, así. Si la condición no se cumple, que el programa no haga nada, que siga ejecutándose. Que sería, en el caso, por ejemplo, del MSGBox, cuando le pregunto, ¿desea salir? ¿Sí o no? Si en caso que la persona elija no, en caso que la persona diga que sí, la tarea a ejecutar sería salir de la aplicación. Caso contrario, no quiero que haga nada. Entonces no le especifico mediante un else qué es lo que tiene que hacer. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo también. Eso sería más o menos cómo trabaja la estructura simple de una condición. ¿Por qué una estructura simple? Porque yo puedo tener varias condiciones a plantear. Por ahora vamos por partes. Vamos a iniciar con este. Yo voy a validar la información que está en la cajita de texto. Necesito que sí o sí haya algo. Entonces le voy a decir, sí, en el texto 1 hay algo. O sea, si el texto 1, el contenido es distinto de, fíjate que son el piquito menor y después a continuación el piquito mayor. Tienen que estar los dos juntitos, así. Si el contenido de la caja de texto es distinto de vacío, yo puedo hacerlo de esta forma. Puedo preguntar si es distinto de vacío o si es igual a vacío. Depende qué opción elija, va a cambiar el orden y las tareas que tienen que realizar. Si yo, por ejemplo, le digo que es distinto de vacío, significa que en la caja de texto hay algo. Entonces lo que haya lo tengo que mostrar en un mensaje. En cambio, si yo acá le pongo si es igual a vacío, significa que no hay nada. Entonces no me tiene que mostrar la información, me tiene que aparecer un cartel de error. Por eso siempre todo depende de cómo armemos la condición, es cómo después vamos a ejecutar el resto de las tareas, el resto de las líneas. Lo voy a dejar acá con el igual. Entonces voy a preguntar si mi caja de texto es igual a vacía, o sea, si no hay nada. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. MSGBox, y le voy a decir, debe contener un dato. Vamos a poner, debes escribir un dato. Else, caso contrario. ¿Qué sería el caso contrario? El caso contrario es que haya algo dentro de mi cajita de texto. Entonces, si hay algo, muéstramelo. Caso contrario, que haya algo, me va a decir, el dato ingresado es, que voy a concatenar en mi cajita de texto. text1.text. Y una vez que lo termino, end if. Entonces vamos a probarlo. Mi caja de texto está vacía. Debes escribir un dato. Si acá, por ejemplo, escribo hola, el dato ingresado es hola. Entonces, siempre y cuando esta condición se cumpla, el programa va a quedar en esta línea. O sea, siempre se va a estar ejecutando este código. Hasta que yo no complete algo, o sea, hasta que esta condición no sea distinta, el programa no va a saltar a la siguiente parte. Ahí lo vacío y me dice, debes escribir un dato, porque está validando, se está fijando en la información. En el momento que presionamos el botón, se fija si hay algo. Si está vacío, ejecuta el mensaje. Y después vuelve otra vez. Si es igual a vacío, entonces tal cosa. ¿Qué ocurre? No es igual a vacío. Entonces, después de esto, automáticamente salta a la siguiente parte. Y así es como funcionan los condicionales. Acá yo le puse el end directamente, cosa que al apretarlo se salva. Pero yo le voy a hacer una pregunta al usuario, si realmente quiere salir. Mediante el MSGBox voy a hacer lo siguiente. ¿Desea salir de la aplicación?
Y voy a colocar el botón Yes, No. Y el de Question. Visual Basic, Question. Y voy a poner Salir. Bien. Así como están, ahí ya lo tengo, el iconito de interrogación y los botones. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá necesito evaluar la información del MSG Box. Yo de alguna manera tengo que capturar el botón que se presionó. En este caso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo para poder capturar la información de un MSG Box, voy a tener que hacer como en el Input Box. Voy a tener que guardar ese dato capturado dentro de una variable. Y sería lo más cómodo. Se puede hacer de dos maneras. Voy a hacerla la manera más cortita. La variable podría declararla acá dentro del botón salir, porque no necesito llamar a los datos desde ningún otro lado. Así que podría poner dim, le voy a poner salir, as string. Y antes del MSG Box voy a colocar lo siguiente. Voy a decir salir igual MSG Box. Ahora, si hago un clic afuera, me tira un error. Me dice error de compilación, se esperaba fin de la instrucción. ¿Qué es lo que le está faltando a este MSG Box? Al igual que el Input Box, después que colocamos Input Box, ¿qué hacíamos? Abríamos paréntesis. Acá tenemos que hacer lo mismo. Como el MSG Box va a devolver, yo necesito que me devuelva un resultado, entonces tengo que encerrarlo sí o sí entre paréntesis. Esto va a ocurrir solamente cuando nosotros queremos detectar el botón que se presionó. Sí o sí tenemos que usar esta estructura y guardarlo en alguna variable. Y ahora vamos a hacer la pregunta. Si esta variable llamada salir es igual, y acá voy a llamar al botón yes. Entonces, si se presionó el botón sí, ¿qué es lo que tiene que hacer la aplicación? Tiene que cerrarse. Se cierra. Caso contrario, ¿qué pasa si el usuario presionó no? No quiero que haga nada. O sea, quiero que quede tal cual, o sea, que continúe ejecutándose el programa. Entonces no voy a colocar caso contrario, que el usuario presione no, que pase tal cosa. No. Ahí directamente, end if. Entonces voy a ponerle play. Voy a poner salir, me aparece la pregunta. Si yo le digo que no, vuelve otra vez al programa. Y si yo le digo que sí, automáticamente cerró la aplicación. Yo esto lo podría haber minimizado de la siguiente manera. Supongamos que yo no hubiera querido usar una variable. Entonces yo podría haberlo hecho de esta forma. Voy a cortarlo. Yo tendría que hacerlo así. Preguntar si, el paréntesis lo tengo que dejar igual. Si el resultado del MSG Box es igual a yes. Fíjate que incluso después del igual me sale una lista. Y ahí me muestra todas las opciones que yo después puedo utilizar, ya sea abortar, cancelar, ignorar, no, ok, retry o yes. Entonces, en caso que el resultado del MSG Box, o sea, en caso que se haya presionado el botón sí, se coloca end. Y end if. Entonces te voy a dejar en pantalla las dos alternativas, para que vos usá la que quieras, pero te voy a dejar las dos opciones. Era botón salir.
Entonces esta es la opción 1 y esta es la opción 2. Acá tenemos una calculadora. Nosotros habíamos hecho en el primer ejercicio una calculadora, pero era una calculadora básica, donde teníamos los botones que decía suma, resta, multiplicación y división. Y presionamos el botón y hacía el cálculo. En este caso, nosotros vamos a hacer el cálculo, pero vamos a tener en cuenta qué opción se seleccionó. Si seleccionó suma, entonces que haga una suma. Pero si seleccionó resta, que haga una resta. Pero si seleccionó multiplicación, que haga multiplicación. Y caso contrario, que no sea ninguna de las tres que están arriba, que me haga una división. Entonces, en este ejercicio de la calculadora, vamos a estar trabajando con, no un condicional simple, porque tenemos muchas condiciones. Acá vamos a tener una estructura compleja. Entonces, vamos a armar el diseño en caso que no hayas trabajado con los Option Buttons. Ahora lo voy a diseñar yo. Esta línea que está acá es una herramienta de dibujo que la vas a encontrar acá, que son Shapes. Tenés Shapes y acá al costadito, línea. Una línea común y corriente. Y acá tiene una propiedad que dice Border Width, donde le especificas el valor del grosor. Para poder armar esta parte que dice operación, estos son labels, cajas de texto y botones. La sección de operación, primero dibujas un frame, o sea, un marco, que va a ser el contenedor. Y dentro de este marco, dibujas los option buttons. Y vas dibujando todos. Los botones de opción mantenés presionados. Si haces un cuadro chiquito, fíjate que te sale solamente el option. Este mismo no hace falta que le hagas un label. Si yo, por ejemplo, lo estiro, ahí me deja ver la información acá adentro. Que tiene su propiedad caption para cambiar los datos. Si yo este frame lo muevo, fíjate cómo se desplazan los options todos juntitos, ¿sí? Como que están agrupados. En este caso no hay problema, no es obligatorio que esté el frame creado para los option buttons. El frame sí o sí es obligatorio cuando yo, por ejemplo, tengo otro grupo de opciones. Porque si yo los tengo sueltos, todos mis options en los formularios, supongamos que tengo un grupo de 3 y acá tengo otro grupo de 3. Entonces yo acá puedo elegir, de estos 6 solamente voy a poder elegir uno, porque están todos en el mismo lugar, entonces es todo un mismo grupo de options. En cambio, si yo los tengo en un frame, yo acá puedo elegir las opciones. Y si los tengo en otro frame aparte, puedo elegir también ese grupo. Voy a dibujarlo, porque a veces pasa que los options sin querer nos quedan fuera del marco cuando los estamos diseñando. Entonces hace lo siguiente, no hace falta borrar y volver a hacerlo. Se seleccionan todos, o sea, me posiciono acá, marco todo, lo corto, hago un clic acá en el frame para activarlo y puedo hacer clic derecho o pegar. Y ahí ya quedan dentro de este frame. Por ejemplo, hago otro frame, los corto, clic derecho acá y lo pego. Entonces de esa manera yo puedo elegir una opción de cada uno del grupo del frame. ¿Sí? Por eso es importante los marcos, más que nada cuando tenemos varios grupos de opciones. En este caso es una mera decoración nada más.
Bien, acá para cambiar el grosor, recuerden, para alinearlos, seleccionan varios elementos y pueden alinearlos. Voy a cambiar el tamaño primero para que queden todos iguales, igualar tamaño en ancho y en alto, pues son todos distintos. Siempre recuerden, una vez que tienen ya el diseño armado, guarden el proyecto. Una carpetita nueva. Y ahí lo guardamos. Bien, ahora tenemos la siguiente sección. Tenemos varias condiciones: suma, resta, multiplicación y división. Tenemos un total de 4 condiciones a estar evaluando. Y tenemos que evaluar el contenido, el cálculo, text 1, text 2 y text 3. Vamos a hacer lo siguiente. Todo va a estar ocurriendo dentro del botón calcular. El botón calcular tiene que hacer todas estas operaciones juntas. Así que yo acá tengo los options y lo que voy a recomendar es cambiarle el nombre. Opción suma, opción resta, opción multiplicación y opción división. Bueno, las cajitas son 3, así que no hay problema. Calcular. Lo que tengo que preguntar primero es si una opción está activado o no. Para poder hacerlo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer acá un formulario aparte y voy a hacer 2 options. Opción 1 y opción 2. Y un botón que me permita evaluar si el opción 1 está activado o está desactivado. Voy a poner acá evaluar.
para que veamos. Entonces acá, si yo por ejemplo, antes de hacer el código, si yo presiono play, siempre me va a estar mostrando el formulario 1, que es el principal. Si yo quiero mostrar otro formulario que no sea el primero, yo tengo que ir hasta Proyecto, Propiedades de Proyecto, y acá en la pestaña General, en Objeto Inicial, le indico quiero que me muestres el formulario número 2. Entonces cuando haga play, me va a mostrar el formulario número 2. Ahora, vamos acá, evaluar. Voy a decirle if option 1 punto, y de la lista vamos a evaluar el valor, o sea, el value. Si el valor del option 1 es igual, y acá tenemos valores booleanos, o sea, puede ser true para activado o false para desactivado. True, then. Entonces acá estamos preguntando si el option 1 está activado. Si está activado, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Me tiene que mostrar un mensaje. MSGBox. El option 1 está activado. Caso contrario, ¿qué pasa si está desactivado? MSGBox. El option 1 está desactivado. Y acá lo termino. End if. Entonces yo tengo acá el 1, evalúo y me dice el option está activado. Cambio el foco, el option 1 está desactivado. ¿Qué pasa si yo quisiera indicar otra cosa? En vez de decir, bueno, está desactivado. Lo que quiero hacer es que evalúe si está el 2 activado. Entonces acá lo que tendría que hacer es lo siguiente. Le voy a preguntar, pues yo quiero evaluarlo. En vez de poner else solo, colocamos else if, todo junto. Y decimos, pero si option 2.value es igual a true. Entonces acá estoy preguntando si el option 2 está activado. Me faltó el then. Entonces acá estoy poniendo pero sí y el then, importante no olvidarse. Si el option 2 está activado, que me diga un msgbox, el option 2 está activado. Entonces, este está activado, option 2, y este está activado. En realidad no hacía falta porque eran dos options, yo tranquilamente le pude haber puesto else y poner el option 2 está activado. Hubiera funcionado de la misma manera. Este está activado, el 2 está activado. No hay problema. Pero si yo quería evaluar si estaba o no activado, entonces ahí sí necesitaba el else if. Y el else if es el que vamos a usar en el formulario número 1. Así voy a sacar el 2 y me quedo acá en el 1. Entonces acá me dice debe haber un formulario de inicio. ¿Por qué? Porque acá tengo que elegir el formulario 1. Como eliminé el 2, tengo que volver a poner el 1. Bien, vamos a calcular. Y voy a preguntar. Decimos, si el option suma es igual a true, then. Entonces acá estoy preguntando si suma está activado. Si suma está activado, ¿qué es lo que tiene que pasar? Me tiene que aparecer un resultado de la suma. Entonces el text3.text va a ser igual a lo siguiente. ¿Qué pasaba en la calculadora cuando teníamos que hacer una suma o teníamos que hacer algún cálculo? Lo que hacíamos era convertir
el valor de la caja de texto, que era un texto, convertirlo en un número. Entonces para eso ponemos val y decimos, bueno, el text1.text más, en este caso, text2.text. Entonces de esta forma nosotros teníamos que hacer para los cálculos matemáticos. Bien, entonces acá tenemos. Si está activada la opción suma, entonces que me haga un cálculo de suma y me guarde la información acá en esta cajita. Else if, pero si el option resta es igual a true. Entonces, ¿qué ocurre si la resta está activada? Tiene que hacer lo mismo, pero en este caso, en vez de ser una suma, va a ser una resta. Menos val text2.text. Continuamos. Tenemos, ya está suma, ya está la resta, vamos con la multiplicación. Pero si multi, o mult en este caso, es igual a true, then text3.text val text1 por text2. Acá yo podría volver a preguntar, pero si el option de división está activado, que haga el cálculo de división. Pero lo que voy a hacer es colocar un else. El else sería, si esta condición que está acá no se cumple, o sea, primero, empieza desde acá. Si la suma está activado, entonces se ejecuta esto. Si esto que está acá no se cumple, si esto no se cumple, si esto no se cumple, por descarte, que ejecute esta tarea que se encuentra acá. Si en algún momento alguna de estas condiciones, supongamos que está activado suma, esta condición se cumple, entonces Visual se queda acá y ejecuta esta línea de código. Una vez que la ejecuta, va al final de todo buscando el end if. Y ahí cierra, o sea, ni siquiera pasa por estas partes. Una vez que una condición se cumple, las siguientes partes dentro de Visual no se ejecutan. Entonces, caso contrario, que no sea ni multiplicación, ni resta, ni suma, por descarte, que sea una división. End if. Y vamos a probarlo. Voy a colocar números. Tengo activado suma. Ahora sí, se me había borrado el número. Resta. Multiplicación. División. Vamos a poner números un poco más grandes. Y división. El nuevo cálculo lo que va a hacer es vaciar las cajas y desactivar los options. Pero antes, ¿qué ocurre si yo dejo uno vacío? El cálculo lo sigue haciendo. Y no solamente eso. Acá si yo, por ejemplo, pongo 0, en el caso de la división, me tira un error. Desbordamiento. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cajas puede contener un valor 0. O sea, no puede estar vacío. Me va a estar generando, sino siempre un error. Entonces acá lo que tenemos que hacer previamente es una validación de datos. Hasta acá vimos cómo trabajar con un condicional. Algo que yo les recomiendo, no es obligatorio, pero se los voy a recomendar, es hacer una sangría, o sea, una separación dentro de los condicionales. Acá tenemos una sola línea de código dentro de cada una de las tareas, pero el día de mañana, cuando tengan dentro de un
condicional 5 líneas de código, en el otro condicional 20 líneas de código, y así con cada una de las partes. Si está todo pegado en el margen izquierdo, va a ser un poco complicado de leer y de identificar cuántos if estoy utilizando. Entonces, una recomendación, dejar un espacio. Es una recomendación, no es obligatorio que lo hagan, pero es una recomendación y una buena práctica. Vamos con el de división. Yo lo que necesito es que no tenga ningún valor 0. El resto de los datos no importa si yo pongo un 0. Tanto suma, resta o multiplicación no voy a tener problema. Pero en caso de división sí, voy a tener un problema. Entonces le voy a decir if text1, vamos a, como estoy trabajando con números, voy a colocar el val. Si el text1 es igual a 0, entonces quiero que me tire un error, una advertencia. ¿Qué pasa? En el text2 yo también quiero preguntar si hay o no un 0. ¿Cómo hago para preguntar eso en una misma línea? Lo que hacemos es lo siguiente. Entonces le digo, si en la caja de texto 1 hay un 0, o OR, en la caja de texto 2 hay un 0, entonces, para poder preguntar por dos elementos, utilicé la opción OR. Si este tiene un 0 o el otro dato tiene un 0, entonces que me aparezca un cartel de error. ¿Qué pasa si yo necesito evaluar y supongamos que me estoy registrando en un formulario y tengo que crear una contraseña y repetir esa contraseña? Entonces tengo que comparar esas cajas de texto y necesito que sean iguales. Entonces, para comparar uno y decir, bueno, si el text 1 es igual a este dato y el text 2 es igual a este dato, o sea, los dos coinciden, entonces acá tendrías que poner un AND. Entonces, de esa manera estoy diciendo, si el text 1 es igual a 0 y al mismo tiempo el text 2 también es 0, que ejecute la siguiente tarea. ¿Por qué no uso AND en este caso? Porque puede que no siempre se dé el caso que tanto en una cajita como en la otra, en las dos haya puesto 0. Entonces coloco un OR. Porque puede ser, si hay un 0 en una o hay un 0 en la otra, en cualquiera de las dos, si encontrás un 0, un mensajito de error. Entonces acá yo estoy haciendo un if dentro de otra estructura. Entonces fíjense que acá hice la separación. Entonces acá, esto lo voy a borrar para no confundirnos. Y voy a hacer lo siguiente. Después del DEM presionamos Enter. Quiero que aparezca un mensaje diciéndole al usuario cuál es el error. MSGBox. Los valores no pueden ser 0 para dividir. Caso contrario, else. ¿Qué ocurre si en ningún momento usamos el 0? Si en ningún momento usamos el 0, dejamos el cálculo. Aprieto el tabulador para dejar un espacio. Y acá colocamos text1.text dividido text2.text. ¿Sí? En caso que haya un número, end if. Ahí estaría. Entonces, detalle, yo acá, este end if pertenece a este que se encuentra acá arriba, que sería el objeto padre. Yo después tengo otra estructura acá adentro. Tengo un if acá, entonces acá tengo el end if que pertenece a este que se encuentra ahí. ¿Sí? Mucho ojo con esto. Así como está, lo voy a probar. Voy a poner un 0 y voy a poner un número. Y lo voy a dividir. Los valores no pueden ser 0 para dividir. Voy a poner un número acá arriba y voy a poner un 0. Me salta el cartel de error y acá pongo 0 también. No pueden ser 0.
Vamos a poner un número. Vamos a probarlo. Y ahí ya me devuelve el resultado. Entonces acá ya tenemos el condicional. Para que no sea más extenso y que no sea demasiado para el primer ejercicio, no voy a validar si las cajas de texto contienen algo. Lo voy a dejar así. Después ya en los siguientes vamos a ver también cómo validarlos, para que no sea demasiado lío en el primer ejercicio. El nuevo cálculo vacía las 3 cajas y resetea los options. Bueno, el nuevo cálculo general, hacemos las cajitas. Text 1 va a ser igual a comilla, text 2 igual a comilla, comilla, text 3 igual a comilla, comilla, y después los options. Option suma, punto value, va a pasar a ser false, option resta, punto value, option mul. Voy a fijar acá en la lista. Me parece que a alguno le puse op resta. Ah, me faltó la T. opt mult. Y voy a poner el focus. Entonces acá tenemos, hacemos el cálculo y nuevo cálculo, vacía todo y deja activada la cajita número 1. Vamos con el botón salir. Y vamos a hacer la pregunta. Vamos a crear una variable llamada salir del tipo string y que me guarde la opción que yo elija del MSGBox. A partir de ahora, todas las aplicaciones en el botón salir vamos a hacer la pregunta de si el usuario quiere salir o no. Y preguntamos si salir, no importa si por ejemplo el if lo ponemos en mayúscula, automáticamente Visual después lo corrige, lo mismo las variables. Si salir es igual a sí, entonces que cierre. Nada más. Si ponemos que no, continúa, y si ponemos que sí, cierro la aplicación. Y con este ya estaría el ejercicio de cálculos. Lo suelen ir guardando siempre.